presentan. A continuación, Malo La internet. Guía a la Una, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Producción Nacional Independiente 25317. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Y por supuesto que en una semana como esta, donde saltan a la vista dolorosas informaciones sobre niños que han fallecido por falta del tratamiento necesario para salvar sus vidas, es obligante hacer un comentario en torno a esto, sobre algo que muchas veces nos preguntamos: ¿para qué es la política, el oficio de la política? Se supone que el oficio de la política es precisamente para atender los problemas de la gente. Se supone que la prioridad de la política, de quienes se ocupan del oficio de la política, de quienes nos hemos ocupado en alguna oportunidad del oficio de la política, es precisamente la gente. Velar por el buen funcionamiento de las instituciones, velar por la salud de la población, velar por los derechos de la ciudadanía, y eso parte precisamente en primer lugar de la buena gobernanza, de gobernar con criterio, ahorrar, tener, digamos, conciencia de los peligros que se puedan presentar, la previsión, sobre todo en un país petrolero, ¿verdad? Aquí se atribuye a las sanciones la falla de cualquier servicio. La falla del metro, la falla de los hospitales, la falla de la educación, la falla del transporte, hasta la inseguridad. Cualquier problema se atribuye a las sanciones. Yo, que no estoy de acuerdo con las sanciones, no estoy de acuerdo con ningún tipo de sanciones que al final terminan perjudicando a la gente, creo que el país merece otras respuestas. Y merece también la autocrítica, porque a mí no me van a decir que durante tantos años de bonanza petrolera no se ha podido ahorrar el dinero suficiente para hacer frente a las urgencias. Revisemos el nivel de reservas petroleras y el nivel de reservas en divisas que tienen, los países que se dedican a esto. El nivel de reservas, de grandes productores de petróleo, y Venezuela es un gran productor de petróleo. ¿Será que no manejamos la abundancia con criterio de escasez? ¿Será que no fuimos previsivos? Ese es un aspecto del problema. Y entonces, esto se traduce, por supuesto, no solamente en la muerte de estos 4 niños que no pudieron recibir su atención para que se les salvara la vida, sino todo lo que hemos visto, el deterioro desde hace años del sistema de salud, el deterioro del sistema educativo, el deterioro de la vialidad, los problemas de inversión que hay en temas como la electricidad, lo que está viviendo el estado Zulia. En fin, tantas situaciones como esta que obligarían a que quienes gerencian el país se hagan un examen de conciencia y se revisen si efectivamente todo es producto de las sanciones y se puede recostar a las sanciones la responsabilidad por lo que está ocurriendo. Así que creo que esto es fundamental decirlo. Y lo otro tiene que ver con lo que se está conversando o se va a conversar en Oslo. Estas negociaciones, estas conversaciones, estos intentos, estos tanteos de negociación, si queremos llamarlos así, deberían tener como objetivo principal la gente. No solamente el tema del poder. Unos porque quieren conservar el poder y otros porque quieren el desplazamiento de quienes gobiernan. Y la gente tiene que ser lo primero, tiene que ser la prioridad. Y entonces yo me pregunto, ¿no puede haber un acuerdo nacional siquiera para evitar más tragedias como esta? ¿No puede haber un acuerdo mínimo para salvar la vida y en medio de una guerra no declarada, un alto al fuego para, que se puedan tomar medidas que permitan atender las emergencias? Eso no es posible. Eso no se puede hacer porque si lo hago, le estoy haciendo concesiones a quienes están subvirtiendo el orden, o si lo hago, estoy ayudando a que se queden quienes no deben estar en el poder. Entonces son preguntas que uno se hace a partir de la realidad de la gente, de la realidad concreta de los venezolanos, del que no tiene luz, del que no tiene agua, del que no tiene transporte, del que no tiene dinero para comprar su comida, del que no tiene para comprar calzado, para comprar medicina. Solo una reflexión en torno a esto. Hasta aquí mi comentario
del día de hoy. Le doy la bienvenida a Enrique Márquez, dirigente Saludos, del Vladimir. Partido Nuevo Tiempo, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por venir, Enrique, y quiero a partir de allí comenzar contigo la conversación. O sea, ¿qué respuesta se le puede dar a los familiares de un niño que pudo haber sobrevivido, de 1, de 4, de 5, de muchos que viven situaciones como esta, ¿no? Sí, mira, la crisis que vive Venezuela es una crisis muy profunda. Porque no solo es la economía destruida por el gobierno, no solo son los servicios públicos destruidos por el gobierno, no solo es el sector privado arrodillado frente a las políticas del gobierno, sino también una crisis política que tiene que ver con la imposibilidad de lograr un mínimo entendimiento para avanzar en conjunto como país. Yo siempre he dicho, he mencionado, he afirmado que no hay forma que Venezuela pueda tener gobernabilidad si un sector pretende aniquilar al otro, si un sector pretende imponerse por la violencia al otro sector, sino que tiene que llegar el momento, luego de tanto escarceo, luego de tantas presiones, luego de tantas sanciones, en que ambas partes, motivadas adecuadamente, y ojalá pueda ser en Oslo, logren un acuerdo mínimo. ¿Para qué? Para atender lo urgente. Lo urgente es la gente. Lo urgente es lo que está ocurriendo en el JM de los Ríos. Ya van 4 niñitos que mueren porque no tienen la posibilidad de que le trasplanten su médula espinal para combatir la leucemia. Pero también lo urgente es ese caso se está repitiendo, Vladimir, en toda Venezuela, en los hospitales. Se repite en materia de la sociedad en Maracaibo, en Barinas, en Mérida, en San Cristóbal, en Trujillo, en Portuguesa, en todo el interior. Se repite por la ausencia de electricidad, de gasolina, de servicios en general. Lo que está viviendo el interior, las regiones de Venezuela, no tiene nombre. Y eso nos tiene que preocupar a todos, a gobierno y a oposición. La oposición ha hecho un planteamiento. Planteamiento es, esto se arregla con democracia, esto se arregla con alternabilidad en el poder, esto se arregla con que el gobierno acepte que no puede perpetuarse en el poder sencillamente porque le da la gana, que es lo que ha demostrado durante los últimos años. Desde el 2015 para acá, el gobierno pisó el acelerador hacia el totalitarismo. Y por supuesto, eso ha afectado al país de tal manera que hoy estamos en la situación actual. Hoy estamos en una situación difícil, porque las sanciones que tú no compartes y que yo tampoco comparto, porque las sanciones las paga la gente. Si las sanciones solo las pagara el gobierno, pero no, las sanciones las pagamos todos. Cuando se detiene un servicio público porque el gobierno no puede resolver, la estamos pagando todos. Y yo que soy zuliano, te digo, la situación en el Zulia es absolutamente intolerable. Entre sábado y domingo hubo 22 horas sin electricidad en la ciudad de Maracaibo. Explícame cómo se vive, porque si eso fuera un solo apagón de un fin de semana, pues eso es todos los días. 12 horas, 15 horas sin luz. Maracaibo está paralizado. Entonces yo digo, ¿cómo estar de acuerdo con que una situación así se profundice? Es verdad que el principal responsable, el 98% responsable, es el gobierno, pero hay que aceptar que nosotros tenemos que trabajar duramente como pueblo para que esas sanciones no existan cuanto antes. Ahora, por supuesto, pasa por la democratización, pasa por el retorno a la democracia, porque es bueno decir, Vladimir, que estas sanciones no vinieron del cielo, vinieron de una comunidad internacional que acusó y acusa al gobierno de Maduro de haber violentado la Constitución y de haber violentado la democracia. Desde que el gobierno de Maduro empujó la constituyente y la aprobó, desde ese momento comenzaron las sanciones. Eso fue en el año 2017. Ya llevamos cerca de 2 años en una situación de incremento. Ahora, ¿quién es el responsable? Maduro, por necio, por terco, por no entender que eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, me gustaría conversar precisamente sobre las posibles soluciones y cuál es tu nivel de esperanza del 1 al 10 con respecto a estas reuniones en Oslo, si se le puede poner una cifra. Ya venimos.